¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis cómodos? ¿Estáis a gusto? Estoy con mis zapatos nuevos. Estoy con mis zapatos. Gustavo, graba los zapatos que me regalaron, que están aquí. Son mis zapatos nuevos. Estoy como un niño con zapatos nuevos. Porque tengo intención de dar nuevos pasos. No hay nada casual. Bueno, pues creo que como todos los que estáis aquí y los que nos estén viendo ahora mismo, el que nos esté viendo ahora mismo a través de YouTube, que sepa que es en diferido, ¿vale? No es en directo. Pero hoy solamente quiero presentaros a Joan Bell y a Carmen Herrera, Joan y Carmen Bell. Ellos son misioneros de Asambleas de Dios y están trabajando en Bolivia ahora mismo, tienen una larga trayectoria. Pero de todo eso van a estar hablando el domingo, así que si tú estás viendo el vídeo o estás aquí y quieres saber algo más, vas a tener que venir el domingo. Porque hoy estamos aquí estamos aprovechando su gira misionera por aquí, por Asturias, y pensamos un poco, el Departamento de Misiones, a quien agradezco que hayan tomado esa iniciativa, pensé un poco en poder aprovechar un poco este tiempo, esta tarde, así que tienen para nosotros un taller que creo que va a ser... yo nunca quiero que las cosas solo sean de bendición o de impacto, me encantaría que fuese transformador. Me encantaría que de alguna manera Dios hiciese algo que, esto me ha cambiado, ha habido algo que me ha aportado, que realmente me ha cambiado. Y yo creo que va a ser así, creo que va a ser así porque ellos tienen cosas tan trascendentes que dar. Así que yo voy a darles paso sin más. Mira, puedes utilizar esto si quieres y así es. ¿Prefieres el de mano? Vale. Pues entonces te lo paso el de mano y dejo esto libre. Y antes no. Voy a darte paso. Venid hacia adelante. Vamos a orar solamente. Presentar este tiempo delante del Señor. ¿De acuerdo? Repito, en medio de esta circunstancia, el domingo va a haber un tiempo también especial. Ellos tienen muchas cosas que presentar y como iglesia queremos también apoyar todo el ministerio, toda la iniciativa. Pero vamos a orar que Dios haga algo con nuestras vidas hoy. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Okay? Pues, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has llamado, hemos escuchado de tu voz y de alguna manera tú has movido los resortes necesarios para que esta tarde estuviésemos aquí y queremos orar pidiendo tu bendición y sobre todo pidiendo tu presencia. Oramos que tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu Santo esté aquí, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a través de nuestros hermanos, a través de cada una de las circunstancias y que nos transformes. Queremos encontrarnos otra vez contigo hoy, aquí, esta tarde. Y Señor, oramos también por aquellas personas que puedan en un momento determinado ver esta grabación. Oramos que también tú llegues ahí. Tú eres Dios de tiempos y Dios de momentos y Dios de lugares. Y estás ahí con cada uno. Te entregamos este tiempo para tu gloria y para tu honra, sabiendo que así es para nuestra bendición también y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sin más dilación. Gracias. Cariños. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues como vuestro pastor ha dicho, somos Carmen y Joan. Hace 20 años que estamos en el campo misionero. Trabajamos con infancia en riesgo y sus familias, y la verdad es que para nosotros es un placer y es un honor poder estar con vosotros en este día de hoy, compartiendo un poco de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque al fin y al cabo no compartimos nada nuevo, sino lo que Dios ha hecho en nosotros o lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Gracias por invitarnos, gracias a vuestros pastores porque nos han acogido. Llevamos ya unos días con ellos y estamos disfrutando de esta tierra hermosa. Como seguramente notáis por el acento, nosotros también somos españoles, somos del área de Barcelona y estamos disfrutando de este norte fantástico que tenéis. Así que gracias por recibirnos. Como dice mi esposo, somos misioneros a la infancia y tenemos mucho para contaros acerca de todo lo que es el trabajo con niños y niñas en situación de riesgo social.
un ministerio que hace 20 años que llevamos adelante en Perú y en Bolivia, proyectándonos a Colombia y Venezuela, y muy contentos de poder venir y compartir eso con vosotros. Lo haremos el domingo, Dios mediante. Haremos una presentación extensa acerca de todo lo que es el trabajo allá y que esperamos que os enamore para que continuéis siendo parte de Misiones, igual que el Señor lo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Así que yo ahora no voy a tener ninguna participación, os dejo con mi esposo y espero que podamos disfrutar juntos del taller. Amén. Muy bien, pues hoy estamos aquí porque vamos a tener un taller. Ese taller es un taller que va a tratar tres temas importantes. Uno de ellos es nuestra identidad como hijos de Dios. El otro es nuestra posición. ¿Cuál es la posición que un hijo de Dios debe tener y cómo ésta se traduce en lo natural, en lo práctico? Y por último, nuestra autoridad. Esos tres procesos de los cuales vamos a hablar es un proceso que es lineal. En el momento que nuestra identidad es correcta y coherente con lo que dice la palabra de Dios, nuestro posicionamiento al mismo tiempo es correcto y coherente y nuestra autoridad es una autoridad expresada. No es algo vertical, no es que si voy a crecer primero en identidad, después en posición. No. Es algo que sucede de forma simultánea, ¿verdad? Este taller pues obedece un poco pues eso, a esas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en cuanto a quiénes somos o cómo podemos vivir nuestra identidad como hijos de Dios desde un punto de vista práctico, ¿verdad? Esas mismas preguntas pues también me las hice yo en su tiempo y pues bueno, a partir de esa búsqueda es que surge un poquito este taller. Este taller se llama Reconociéndome, ¿de acuerdo? Ese es el nombre que hemos puesto y aquí veis que hay unas figuras de ajedrez en un tablero. ¿Cuántos saben jugar al ajedrez o al menos mover las fichas? Vale, perfecto. ¿Verdad? Mover las fichas, ¿no? Porque ya sabemos que jugar al ajedrez es todo un arte, pero mover las fichas sí sabemos hacerlo. Pues imaginaros por un momento, solo por un momento imaginaros que ese tablero, ¿sí? Ese tablero de ajedrez es nuestra propia vida, ¿verdad? Es el tiempo que estamos aquí en la Tierra y nosotros somos una de esas fichas. ¿Sí? Imagínate que estamos jugando contra nuestro adversario y no voy a hablar de quién es nuestro adversario porque ya sabéis quién es nuestro adversario, pero estamos jugando contra nuestro adversario, aquel que pone trabas en nuestra vida, aquel que quiere engañarnos, ¿no? Y de repente resulta que yo soy el rey o de repente Merce es la reina, ¿verdad? En el tablero, pero Merce en vez de moverse como la reina se mueve como el peón. Pues en la vida pasa algo parecido. Cuando nosotros no tenemos una identidad clara, ¿sí? O no sabemos vivirla en el día a día como hijos de Dios, es como si perdiéramos la partida. Y quien gana la partida es el adversario. Y precisamente eso no es lo que queremos que suceda. En esta primera parte del taller vamos a tener dos partes. Vamos a tener después de finalizar la primera parte un break y vamos a ir con la segunda parte, mejor dicho un descanso, y vamos a ir con la segunda parte. Vamos a tratar sobre todo lo que es identidad y en este caso vamos a definir lo que es la identidad y la necesidad que tenemos de asimilarla en el contexto espiritual. ¿Sí? Antes de que empecemos el taller tengo que hacer unas aclaraciones que son muy, muy importantes. Cuando hablo de identidad estoy hablando del todo, o sea, de tu identidad que se ha formado gracias a tu identidad espiritual, gracias a tu genética, gracias a tu identidad cultural, o sea, ese es el todo. Cuando hablamos de identidad hablamos del todo, ¿cierto? Y cuando queremos hablar de una de esas partes, vamos a hablar de identidad natural, cultural o espiritual, ¿ok? Pero cuando hablamos de identidad hablamos del todo. ¿Qué es la identidad en este caso? Pues bueno, la identidad es el conjunto de rasgos propios que un individuo o una comunidad tiene. También es esa conciencia o esa percepción que tenemos respecto a nosotros mismos, la cual nos distingue seguramente de los demás, ¿verdad? Hay rasgos de nuestra identidad, como sabemos, que son hereditarios o innatos, pero el entorno, la educación que recibimos o nuestra fe ejercen una gran influencia en la conformación de nuestra singularidad o de nuestra identidad, como quieras decirlo. De hecho, nuestra identidad es dinámica. ¿Qué significa que es dinámica? Pues que es algo que va cambiando a través del año. Tenemos una identidad básica, ¿verdad? Vamos a decir que siempre nos da esa connotación del yo que decimos, pero nuestra identidad va evolucionando, va cambiando. Cuando hay nuevos aprendizajes, cuando yo
tengo nuevos aprendizajes, mis estructuras mentales también están cambiando, mi forma de ver las cosas cambian y por lo tanto mi identidad cambia. Esto es, por eso es que decimos que la identidad es dinámica y por lo tanto decir cosas como estoy construyendo mi propia identidad está bien, es un concepto correcto. Ahora bien, aquí hay que hacer una distinción muy importante y esta es la distinción. Mientras que yo construyo mi identidad cognitiva, cultural, mi identidad espiritual es algo que yo acepto por fe, porque ya ha sido construida por Cristo. Hay una gran diferencia, ¿sí? Yo no puedo construir lo que Cristo ya hizo en la cruz. O sea, en otras palabras, yo no voy a ser un mejor hijo de Dios porque yo me esfuerzo con mi propia fuerza a ser un hijo de Dios. O sea, uno es hijo de Dios porque Cristo hizo la obra en la cruz. ¿Entendemos, verdad? Y lo que tenemos que hacer es expresar esa identidad y aprender a expresar esa identidad como hijos de Dios que somos, ¿de acuerdo? Así que mientras que construimos una parte de nuestra identidad, la otra parte, que es la parte espiritual, lo que hacemos es que la aceptamos y hay una serie de formas para no solo aceptarla, sino también para colaborar en ese proceso con el Espíritu Santo que ya hablaremos más adelante. Identidad también se define como lo que es idéntico o parecido, por eso viene de la palabra idem, ¿de acuerdo? Por esta razón a veces decimos, mira, es idéntico a su padre o es idéntico a su madre, ¿verdad? Tenemos cosas que por nuestra genética se asemeja mucho. Pero hay algo que en lo que es nuestra identidad espiritual también es idéntico. Fijaros muy bien, cuando yo digo que alguien camina como su padre, me estoy refiriendo pues que genéticamente se parece a su padre, ¿no es cierto? Pero en lo espiritual, si alguien te dice que tienes algo idéntico a tu padre, ¿qué será? Y recuerda que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Así que, ¿qué será que todos compartimos y que es idéntico, que todos tenemos y que Dios nos ha dado a todos? El Espíritu Santo. Es lo idéntico, ¿de acuerdo? Eso sería en este caso lo idéntico cuando hablamos de identidad espiritual. Muy bien. ¿Cómo empezamos a formar nuestra identidad? ¿Cómo nuestra identidad se empieza a conformar? ¿Verdad? Pues mira, desde que nacemos, sobre todo con lo que es el vínculo afectivo. Un bebé, cuando nace, tiene un vínculo afectivo hacia mamá y hacia papá, ¿de acuerdo? Después de esto, el bebé empieza a darse cuenta de que forma parte de un círculo familiar y empieza a distinguir si hay hermanos o si hay abuelos, ¿sí? Y ahí empieza a tener este sentido de pertenencia tan vital para el bebé. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Una vez ha quemado estas dos primeras etapas, el bebé empieza, en este caso, a autodefinirse a sí mismo. ¿Y cómo se autodefine el bebé? ¿Nunca os habéis dado cuenta de que tenéis un niño que es monísimo, que sois padres, lo sabéis, ¿verdad? Un niño que es monísimo, que se ríe con todo, y en la medida que va creciendo, el niño se vuelve un poquito más, como un poco huraño, y luego empieza esa etapa donde empieza a decir siempre no, ¿verdad? No. ¿No es cierto? ¿A que lo habéis detectado siempre? Bien. Eso sucede básicamente porque el niño se autodefine a sí mismo con la única herramienta que tiene, que es la negación. Como es la única herramienta para autodefinirse y marcar límites, el niño utiliza el no de forma constante. Así que vemos que ahí es cuando empieza la conformación del yo. Ese yo que forma parte de nuestra identidad básica y primaria y que nos hace entender que somos nosotros en cualquier momento y en cualquier lugar a pesar de lo que suceda. ¿Ok? Estamos hablando de lo que es lo básico, lo primario. ¿Ya? Se debe tener en cuenta las siguientes cosas. Nuestra identidad se define, o sea, define quiénes somos, condiciona nuestras respuestas y expresa nuestros comportamientos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Venga, ha llegado un momento de que tengo que meterme con alguien. ¿Cómo te llamas? Jonathan, muy bien. Pongamos que Jonathan, ¿verdad? De repente, pues, quiere ser policía, ¿no? Y va, pues, con Moncho, el pastor Moncho, y le dice, quiero ser policía. Y el pastor Moncho pues ora por él y dice, muy bien, pues venga, a la academia de policía. ¿Qué pasará con Jonathan? Pues hará su academia de policía, no sé cuántos son, si son 9 meses, un año, lo que sea, ¿verdad? Y un día tú estás conduciendo tu auto, ¿verdad? Estás por una rotonda y de repente un policía te hace... ¿Tú qué haces? Te paras. Y resulta que es Jonathan. Y resulta que es Jonathan, ¿verdad?
Y bueno, ¿qué ha sucedido con Jonathan? Pues ha sucedido lo siguiente. Jonathan entró como tal a la academia de policía, pero tuvo un aprendizaje donde le enseñaron a llevar armas, donde le enseñaron lo importante que es que un policía haga el trabajo bien hecho, donde le enseñaron un código penal, etcétera, etcétera. Y lo destinaron a tránsito, ¿no es cierto? Entonces, él tuvo un proceso de identificación con la policía. ¿Cómo se siente Jonathan? Como un policía. ¿Cómo actúa? Pues como un policía. Eso es lo que pasa con nuestra identidad. Nuestra identidad, ¿sí?, condiciona nuestras respuestas y expresa nuestros comportamientos, ¿verdad? Por eso es tan importante que nuestra identidad como hijos de Dios sea una identidad correcta y clara, porque también va a condicionar nuestras respuestas, ¿sí? Y fijaros con Jonathan, un pequeño detalle que no he dicho que vamos a ver más adelante, pero que yo os lo voy a adelantar. Fijaros que con Jonathan, ¿verdad? Él dio el paro y nosotros ¿qué hicimos? Nos paramos. ¿Por qué? ¿Por qué nos paramos? ¿Qué es lo que hemos reconocido? La autoridad. Exactamente. Todo hijo de Dios que tiene una vida, en este caso, o está identificado con Cristo correctamente, tiene un posicionamiento claro y tiene una autoridad clara. Jonathan es un policía, tiene una identidad clara de policía, está posicionado en el lugar correcto y aplica autoridad. Fijaros que es lo mismo, ¿verdad? Pero si lo trasladamos a la parte espiritual, nos damos cuenta de lo importante que es nuestra identidad para que podamos vivir una vida con autoridad. Eso es algo que vamos a ver también un poquito más adelante. La palabra constantemente nos dice quiénes somos y para qué estamos aquí. Vamos a ver un ejemplo. Preparen Biblias, porque aquí hay que leer Biblia, ¿ya? Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2:10, perdona. Efesios capítulo 2, versículo 10. Venga, vamos a ver qué dice ahí. Efesios 2, versículo 10. Por favor, si alguien lo tiene en voz alta. ¿Qué es lo que somos? ¡Wow! Hechura. ¿Qué significará este palabrejo? Pues que somos una obra maestra. Ponte de pie. Sí, ponte de pie. ¿Qué eres? ¿Pero qué eres según ese versículo? ¿Una obra qué? Maestra. Pero dilo. ¿Yo soy una obra? Eso, para que os quede claro a todos, ¿ya? Muy bien, siéntate. Porque somos hechura suya, ¿vale? Ahí la palabra lo dice muy claro, ¿sí? ¿Qué más dice? Gracias que Cristo murió en la cruz, que somos esa hechura suya, porque por nosotros mismos no podemos. Es Cristo que nos ha dado ese ser hechura suya, ¿verdad? ¿Qué más dice? Ahí lo tenéis identidad, somos hechura. ¿Y qué más tenemos? ¿Sí? ¿Quién nos hizo? Cristo nos hizo. Él nos ha dado el posicionamiento Él. ¿Y qué dice? Que tenemos cosas por hacer, camino por caminar, esa vida expresada, esa vida llena de autoridad. Efesios capítulo 2, versículos 10, nos habla de identidad. La identidad nos tiene que dar no solo ese yo que nos da la identidad natural, nos tiene que dar también ese significado y nos tiene que dar también esa claridad en cuanto a lo que va a ser nuestra vida expresada cuando hablamos en el concepto espiritual, ¿sí? En Proverbios 23, 7 dice lo siguiente: tal es su corazón, tal es él. Ahora aquí hay un punto muy importante. La pregunta aquí es, ¿y qué es el corazón? Porque la Biblia no se refiere al que hace pum, 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 pum. No. La Biblia se refiere al corazón intangible. El corazón intangible es un lugar precioso. ¿Y por qué es un lugar precioso? Porque en ese corazón intangible del cual habla la Biblia converge tu espiritualidad, converge lo cognitivo y converge lo emocional. Es el lugar que el Señor está mirando donde te ve todo. Amén. Por eso dice la palabra que si cuidas tu corazón, que es importante cuidar el corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Cuando nosotros cuidamos nuestro corazón, que es, de hecho es también donde está nuestro Señor Jesucristo, donde está el Espíritu Santo, cuando cuidamos el corazón, estamos cuidando de la obra de Dios en nosotros, pero también estamos cuidando de nuestra propia vida. ¿Sí? Por eso es tan importante cuidar lo que entra por tus ojos, por eso es tan importante vigilar lo que dicen tus palabras, etcétera, etcétera. Pero quiero que entendáis que ese corazón intangible que habla la palabra es donde converge el hombre espiritual, el hombre emocional, el hombre natural, la intelectualidad. Todo eso converge ahí y es el lugar en donde Dios tiene puesta su mirada para verte. Amén. Por eso es que dice, tal es tu corazón, pues eso, tal eres tú.
¿Ya? Así que va a depender de lo que haya en tu corazón, pues eso eres tú. Por eso dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca, exactamente. Muy bien. Sigamos pues con esto de este tallo de identidad. ¿Qué es la identidad espiritual? Pues bueno, es el conjunto de rasgos y atributos que Dios nos ha dado y que nos definen como sus hijos. Está basada en lo que Él dice en su palabra que somos y tenemos en Él. ¿De acuerdo? Nos fue dada mediante su aliento. Y esto es un hecho distintivo. ¿Por qué es un hecho distintivo? El Señor nos hizo, ¿no es cierto?, con sus manos, ¿verdad? La palabra dice en Génesis que el Señor nos hizo del barro, pero que hizo algo distintivo que no hizo con el resto de la creación. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hizo? Y no vale que me lo digan los pastores, que los pastores están muy puestos en la palabra. Venga, otros. ¿Qué fue lo que hizo Dios que fue distintivo respecto al resto de la creación y que nos dio esa preeminencia? ¿Quién sabe? ¿Quién sabría decirme? Una pista. Aliento de vida. Muy bien, muy bien. Cuando Dios sopló sobre el primer hombre el aliento de vida, ¿qué es lo que le dio? Su identidad. Le dio a su espíritu, se conformó su espíritu, se conformó su alma, y ahí el hombre, sí, obtuvo esa identidad. Por eso decimos que la identidad, en este caso, es ese atributo que Dios nos ha dado, que está definido en su palabra, que es posible gracias a Jesucristo. ¿Por qué es posible gracias a Jesucristo? Porque perdimos nuestra identidad a causa del pecado original. Pero aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, ¿sí?, hemos vuelto a recuperar el hecho de poder, el tener ese espíritu vivificador dentro de nosotros, nos ha permitido volver a ser como el primer Adán, en este caso, ¿no? Tener un espíritu que está de alguna forma pastoreando también nuestra alma, ¿okay? Que eso es muy importante, y esto lo vamos a hablarlo un poquito después. Tenemos conciencia de nuestra identidad mediante la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo y nuestra comunión con el Padre, ¿sí? Esas son las formas en las que decimos que tenemos conciencia, pero no es la única forma, ¿verdad? Solo estoy dando algunos puntos para que las tengamos en cuenta. Vamos a ver esta película que habla sobre identidad, ¿sí? Como para que meditemos un poquito sobre lo que somos en el Señor. ¿Os parece bien? Adelante con ese vídeo.
¿Quién define tu identidad? Cristo, exactamente. Dios es quien define nuestra identidad. ¿Y será tan importante esto de caminar como hijos de Dios y tener una identidad clara? Pues lo es. Lo es. Si quieres tener una vida expresada, una vida plena, tienes que de alguna forma entender, comprender quién eres y vivir como tal. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Me gusta hacer pequeños ejemplos muy prácticos para que la gente lo pueda entender, ¿sí? Y me voy a meter con los caballeros. Yo siempre me meto con los caballeros porque mi mujer me dice que tenga mucho cuidado y que no me meta con las mujeres. Así que yo me meto con los caballeros, ¿ya? ¿Cómo se llama usted, caballero? Gustavo. Sí, que me lo he dicho antes, ¿no? Soy los papás de Mónica y... Ah, Ricardo. Perdón, no te había escuchado bien. Alex, Gustavo. Vale, vale. Ricardo. Venga, te voy a hacer una pregunta muy sencillita, ahora que nadie nos escucha, ¿ya? De esas preguntas que solo se hacen de vez en cuando. ¿Tú eres un hombre? No ha dudado, ¿eh? A la primera lo ha dicho, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y, a ver, ¿por qué eres un hombre? Cuéntame. Esa es tu identidad. A ver, ¿por qué eres un hombre? Porque Dios te ha hecho así. Porque naciste hombre, vaya. ¿Verdad? Porque si hubieras nacido mujer, serías una mujer, pero cuando naciste hombre, pues eres hombre, ¿no es cierto? Muy bien. Bien. Sin embargo, fijaros una cosa. En este caso, no es solo hombre porque naciera hombre. Es hombre porque nació hombre y se cree hombre. Y como se cree hombre, ¿cómo actúa? ¿Cómo piensa? Muy bien. Si en la misma medida que te creyeras hombre, te creyeras hijo de Dios, ¿cómo pensarías? ¿Y cómo actuarías? Pero ¿por qué no lo hacemos en la misma medida? Porque no hemos sido, de alguna forma, ¿cómo se dice la palabra? Cuando quiero hacer algo, intencionales. Porque no hemos sido intencionales con nuestra identidad espiritual de la misma forma que lo hemos sido con nuestra identidad natural. Hemos dado mucho más lugar al Adán adámico que al Adán espiritual en nuestras propias vidas. Y eso es una terrible realidad que pues a veces nos pasa cuentas, ¿no? ¿Por qué es importante nuestra identidad espiritual? Pues por ejemplo, como creyentes tenemos la necesidad de identificarnos como hijos del Creador, a fin de obtener como herederos suyos las promesas de Dios y vivir con plenitud nuestras vidas. Un hijo hereda, un siervo no. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Somos todos siervos los unos de los otros? Sí. ¿Estamos aquí para servir? Sí. Pero ojo, en lo espiritual todos somos hijos, no siervos. El siervo no hereda. Si tú eres un siervo de Dios, no vas a heredar las promesas de Dios. Si eres un hijo de Dios, hereda las promesas de Dios. Ahora, compórtate como un siervo. Eso está bien, porque tenemos que servir los unos a los otros. Vamos a ver, siguiente punto. ¿Por qué es importante? Pues vamos a ver. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 22, tenemos una historia muy, muy conocida. Me gustaría que alguien con su Biblia lo pudiera leer en voz alta. Lucas capítulo 15, versículos del 17 al 22. ¿Sí? Es la historia, como sabéis, del hijo pródigo. Y vamos a ver algo de esa historia que seguramente ya conocéis, pero vamos a darle un enfoque diferente. ¿Sí? ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Venga. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Segundo, ¿qué dice? Ya no soy digno de ser llamado. Segundo, ya no soy digno. Tercero, ¿qué dice? Hazme con unos jornaleros. Párate un segundo aquí. Para un segundo aquí. Fijaros una cosa, es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo era el segundo hijo de un padre que pidió la herencia, se fue, vivió y malgastó esa herencia de forma indebida, ¿verdad? Y llegó un momento en que se encontró cuidando chanchos, cuidando cerdos, ¿verdad? Esta historia la contaba Jesús, esta parábola, ¿no es cierto? Y la contaba en el contexto del pueblo de Israel. Para los israelitas, los cerdos era algo inmundo. Imagínate a dónde llegó este joven que cuidaba a los cerdos y quería comerse la comida de los cerdos. Bien. Entonces llega un día que dice:
¿Me cachis? ¿Pero qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen que comer. Así que yo voy a mi padre y voy a hacer esas 3 cosas. Le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio ¿Quién lo vio? su padre. Wow, me gusta esta parte. ¿Quién siempre te está viendo? ¿Quién es el que siempre te ve? Dios, ¿verdad? Dios siempre está expectante. Siempre está esperando, ¿verdad? Siempre está con sus brazos abiertos. Y me gusta mucho esa historia porque en ese tiempo, algo que a veces se nos pasa un poco por alto, es que los jornaleros tenían una serie vamos a decir, de ropaje o de túnicas que tenían por aquí unas aberturas para poder agacharse, para trabajar. Pero el amo tenía una túnica que era de una pieza entera. Entonces, ¿qué es lo que el padre tuvo que hacer para poder correr? Tuvo que levantarse la túnica y enseñar sus rodillas. Eso era un hecho vergonzoso dentro del contexto de la historia del pueblo de Israel. Pero ahí nos habla de un Dios que no se avergüenza de sus hijos, de un Dios que es Padre de todos y que nos ama a pesar de lo que hayas hecho, ¿verdad? Y se acerca al hijo y ¿qué dice? Ajá. Muy bien. ¿Qué más dice? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado, Primero. contra el cielo y contra ti, Segundo. y ya no soy digno Tercero. de ser llamado tu hijo. Tercero. De ser llamado tu hijo. ¿Y el tercer punto dónde está? No hay tercer punto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay tercer punto? ¿Qué hace el padre? Lo interrumpe. ¿Y qué dice el padre? Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad sacad el mejor vestido y vestirle, y poner calzado en sus pies anillo en su mano, y calzado en sus pies. Hasta aquí. Fijaros una cosa, lo que el padre hace cuando su hijo le va a decir, hazme uno de tus jornaleros. Lo interrumpe. La Biblia nada es casual, ni siquiera esta parábola es casual. Lo interrumpe y decirle, devolverle a mi hijo su identidad, vestido, su posición, zapatos, su autoridad, anillos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hijos. Dios se ha dado a sí mismo por hijos. Entre nosotros está bien siervos, pero hijos. Acuérdense de esto, ¿sí? Por lo tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero medio de Dios. Pero, ¿por qué es tan importante nuestra identidad espiritual? Pues hay un punto que para mí es el más importante de todos. Pero sobre todo nuestra identidad es crucial para dar testimonio de Dios. Si nosotros no vivimos como hijo de Dios, si vivimos como agentes secretos, no podemos dar testimonio de Dios. Es tan importante esta identidad para demostrar que Dios existe, que Dios es bueno y que Dios nos ama. De hecho, que el tener una identidad como hijo de Dios te va a bendecir, por supuesto. Pero aquí lo que buscamos, sobre todo, es la gloria de Dios. Amén. Muy bien. ¿Por qué es tan importante? Pues porque Dios nos pide ser imitadores de Jesucristo, ¿verdad? Es un mandato. La palabra dice, sed imitadores de Jesucristo. En este caso, ¿es posible ser imitador de Jesucristo? Esta es la pregunta del millón, una pregunta que siempre sale en esos talleres. Oye, ¿pero realmente es posible ser imitador de Jesucristo? Mirad, el caso es que la Biblia no nos está pidiendo que seamos imitadores de los milagros que Cristo hizo, sino del carácter de Cristo, que es muy diferente, ¿verdad? La palabra nos pide ser imitadores de Cristo, de su carácter. ¿Cómo vino Jesús a la tierra? ¿En forma de qué? ¿En forma de padre o en forma de hijo? ¿Por qué creéis que vino en forma de hijo? Para que nosotros tuviéramos un ejemplo, para que tuviéramos un modelo, para que supiéramos cómo comportarnos como hijo, ¿verdad? ¿Es esto posible? Pues mira, el apóstol Pablo dice que sí, que es posible. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Este es un versículo de aquellos de Pablo que rompen esquemas. Pablo siempre rompe esquemas con muchas cosas. Pues este es uno de esos versículos que rompen esquemas. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Wow. Pablo nos está diciendo que él es un buen imitador de Cristo.
Por lo tanto, si Pablo fue un buen imitador de Cristo y había sido un asesino anteriormente, si Pablo fue un buen imitador de Cristo y había vivido de forma incorrecta por muchísimos años, nosotros también podemos ser imitadores de Cristo. Y si somos imitadores de Cristo, significa que estamos aprendiendo a comportarnos y a vivir como hijos de Dios. Amén. Porque la palabra lo dice, sed imitadores. De ahí que sea tan importante el que nosotros entendamos quiénes somos y también imitemos a Cristo. Dios mismo establece la necesidad que el hombre tiene de vincularse e identificarse con Él. Al principio os dije, ¿os acordáis? Os dije que en el hombre natural, sí, nuestra identidad natural, ¿cómo empieza? Pues se crea una serie de vínculos afectivos, vínculo de pertenencia, ¿verdad? Sentido de pertenencia. En lo espiritual es muy parecido. ¿Cuál es el primer mandamiento que la palabra de Dios nos da? ¿Por qué será amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú tengas con Él? Una relación, un vínculo afectivo, ¿verdad? Al igual que un bebé tiene un vínculo afectivo con los papás, nosotros los hijos de Dios tenemos que tener un vínculo afectivo con Dios Padre. Muy bien, aquí en este versículo que vamos a leer ahora, Dios establece la necesidad que el hombre tiene de identificarse con Él. Lo vamos a ver, está en el libro de Números, capítulo 15, versículo 37 al 39, y le voy a pedir que lo lea mi esposa. Vale, muy bien. También habló el Señor a Moisés diciendo, el Señor, y habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido. ¡Wow! Casi nada. Yo la primera vez que leí este versículo me dio así, la vuelta, pero en 180 grados. En 360 grados, perdón. Este versículo está definiendo, o Dios está diciendo a Moisés algo que es muy importante. Y quiero que os quedéis con el versículo, si lo tenéis en Biblia, fantástico, porque os voy a hacer una serie de preguntas. Mirad. ¿Quién habló a Moisés? Bien. ¿Y qué es lo que Dios establece que es la necesidad del hombre según este versículo? ¿Cuál es la necesidad del hombre según este versículo? Pensemos un poquito. Venga. Obedecer los mandamientos, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué otra cosa veis aquí? ¿Cuál es la necesidad que Dios establece, que el hombre tiene? De recordar, de no disociar lo natural de lo espiritual. De no disociar lo natural de lo espiritual. ¿A quién le dijo esto Dios? A los hijos de Israel, aquellos que caminaban por el desierto después de que la primera generación ya había perecido prácticamente. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. Según estos versículos, el hombre mira mediante sus ojos. El ojo representa, en este caso, el intelecto, y su corazón, que representa las emociones. ¿Son estas dos formas de ver y vernos las únicas que deben alimentar nuestra percepción? Y os recuerdo, nuestra percepción está en nuestro corazón, ¿sí? Si solo miras a través de tus ojos y de tu intelecto, serás un cristiano anímico. No verás mucho más allá de tus propias narices. Pero cuando somos capaces de ver lo espiritual, cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando somos capaces de entender quiénes somos y vemos la vida a través de los ojos del Señor, como Dios la ve y como nos enseña a verla, entonces nuestra identidad es completa. ¿Sabe lo más bonito de la identidad? Que esta es completa cuando usted tiene bien claro quién es en Cristo. Por eso dice la palabra que en Él estamos completos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa cuando el hombre no tiene referentes espirituales o disocia su realidad de la espiritualidad? Pues pasa que el hombre, como los hijos de Israel, que se pierden, ¿no? ¿Cuál es la solución de Dios? Pues la solución de Dios era que se pusieran un cordón de color azul. Vaya cosa, ¿verdad? ¡Wow! Pues mira, eso se llama sema. La palabra no es shema, es sema. La palabra sema significa que es un objeto o una señal que tiene un significado que atrae hacia ti la virtud de Dios. O sea, es algo que tú le das un significado que tú ves de forma constante. Es muy significativo que las Escrituras constantemente nos hablen de que las Escrituras estén
cerca de nuestros ojos, que las podamos ver, que las meditemos, que pensemos en ellas, que oremos y que hablemos conforme a las Escrituras. O sea, fijaros que de alguna forma nos están diciendo que necesitamos tener las Escrituras como señal constante delante nuestra. ¿Para qué? Para no disociar lo natural de lo espiritual. ¿Ya? Sigamos. Estábamos diciendo al principio, tenemos una identidad natural, sí, también aprendemos a través de nuestra cultura, nuestra familia, una identidad genética y también nuestra identidad espiritual. Todo eso conforma nuestra identidad, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos colaborar con ese proceso? Y digo, ¿por qué digo colaborar? Porque nosotros no podemos construir lo que ya ha sido hecho, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios no porque yo pueda ser un hijo de Dios por mis propios méritos, soy un hijo de Dios porque Cristo murió por mí en la cruz, lo he aceptado en mi corazón y lo que yo tengo que hacer es vivir como tal. En este caso, yo puedo colaborar. ¿Y cómo vamos a colaborar con esa verdad tan poderosa? Pues hay muchas formas. Por ejemplo, debemos comprender que la palabra de Dios nos ha dejado un margen bien definido para poder colaborar con la obra de Jesucristo realizada en la cruz a fin de expresar la nueva identidad que nos ha dado. Antes decíamos, ¿verdad? Decíamos que... Pensaba que tenía puntero esto, ¿no? Decíamos que el primer mandamiento es amar a Dios. Gracias a ese primer mandamiento, nosotros tenemos ese vínculo, ¿de acuerdo?, con el Señor, con nuestro Dios Padre, y ese vínculo es suficiente poderoso para ya darnos esa identidad. La palabra también nos pide que nosotros que tengamos fe, creerle a Dios. Está en Hebreos capítulo 11, 6, ¿no? Eso nos da posicionamiento. Cuando nosotros tenemos fe, como pueblo de Dios, eso nos posiciona no solo delante de Dios, sino que te va a dar una forma de vivir diferente. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo tuve que ir al banco a pedir el préstamo para mi auto en Bolivia, yo no tenía nómina. Nosotros los misioneros pues nos sustentamos con las ofrendas de los hermanos de las iglesias, ¿no? Así que yo sabía que en el banco me iban a poner algún impedimento para darme el préstamo que necesitaba para el auto. Pero el Señor me dijo, ve. Y yo me sentí confiado. Y yo me fui al banco. Y me acuerdo que me senté ahí a esperar mi turno y yo veía al interventor ahí, el que daba los créditos, y estaba hablando con un señor y el señor se fue con cara de pocos amigos y yo pensé, a este no le han dado crédito. Pues a mí ya verás. Pero no. Yo fui, me senté delante y le dije al interventor, mire, me quiero comprar un auto y depende del interés que usted me dé, pues yo haré negocios con usted. Y si no, me iré a otro banco. ¿Qué interés me va a dar? Y el señor me mira y me dice, mire, nosotros tenemos interés buenísimo, tal interés te lo damos a tantos años. Ah, ya. Muy bien. Pero mire, yo no tengo nómina, pero no me hace falta. Yo soy cliente de ustedes y tiene usted ahí mi número de cuenta y lo que haga falta. Ah, ya, no se preocupe. ¿Y qué me hace falta? Pues mire, solo su cantidad, me dio el crédito. Toma, candela. ¿Cuál fue mi posicionamiento? Fue el posicionamiento pues, de un hijo de Dios. ¿Entienden? Cuando hablo de lo importante que es ese creerle a Dios, que ese te da un posicionamiento, ¿verdad? Que no es orgullo, no estamos hablando de orgullo, estamos hablando de comportarse y vivir en obediencia como Dios nos pide que lo hagamos. Obedecerle, en este caso sería el tercer punto, y en ese obedecerle pues podemos tener esa autoridad expresada de la cual estamos hablando. Estas tres virtudes son la base de nuestra identidad espiritual. Ahora, podemos de alguna forma crecer mucho más en nuestra identidad espiritual. Podemos hacerlo. ¿Hay otras formas de hacerlo? Claro que sí. Pero sin duda esto es lo primario. Tenemos que enseñar en la iglesia a amar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que enseñar en la iglesia a creer lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que enseñar en la iglesia a obedecer a Dios. Esos tres puntos son importantes para que nosotros los creyentes tengamos una identidad correcta. Sin embargo, hay otros puntos que nos van a ayudar a crecer como hijos de Dios, ¿sí? Ahí tenemos 5 formas de favorecer nuestro proceso de identificación con Cristo. El perdón. Esto es algo que seguramente habéis escuchado muchísimo, ¿verdad? Sobre el perdón. ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque si yo tengo raíces de amargura, hay cosas que no he perdonado, vivo anclado en el pasado. No puedo vivir mi presente con plenitud. ¿Entendemos, verdad? Todo aquello que me arrastra hacia el pasado no me deja vivir mi presente con plenitud. ¿Ya? El perdón es un tema que merece un taller entero. Y yo os podría dar seguramente un taller sobre el perdón porque hemos trabajado muchísimo esto con mi esposa a nivel de consejería. Pero os voy a dar simplemente unos pequeños datos, muy por encima.
El perdón se tiene que dar tantas veces como sea necesario hasta que se hace carne. Eso es un punto muy importante. El perdón es perdón cuando consigues recordar sin dolor. No es nada de olvidar. Uno no se vuelve amnésico por perdonar. ¿Vale? Lo que sucede cuando uno perdona es que puede recordar sin dolor y Dios puede utilizar lo que ha pasado en tu vida anterior para su gloria inclusive. ¿Ya? Perdonar, sí, en este caso es un proceso y puede durar el tiempo que dure. Y tenemos que seguir insistiendo en el perdón hasta que éste trae paz a nuestro corazón. Si no, realmente no hemos perdonado. Si alguien te dice, mira, te perdono todo, no hablemos del tema. Lo que te está diciendo básicamente es, no quiero hablar de la cosa, mejor cállate. No está perdonando realmente. Para perdonar hay que perdonar de forma específica. ¿Y qué significa de forma específica? Pues que hay que pensar en la persona que te causó el dolor, en el hecho que sucedió y cómo te hizo sentir. ¿Por qué? Porque el perdón te ha afectado en esos 3 niveles. Te ha afectado a nivel emocional, te ha afectado a nivel cognitivo, has sufrido incluso físicamente por esa falta de perdón. Necesitamos perdonar de forma específica. Perdono a mi padre porque me pegó cuando tenía 10 años y me hizo sentir que no valía nada. Esa es la forma correcta de perdonar. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sucede cuando perdonamos? Cuando perdonamos, estamos quitándonos los harapos viejos. La palabra nos dice que la nueva criatura que somos es una nueva criatura que se tiene que vestir ¿de qué? De las nuevas vestiduras. Si no, los harapos viejos siguen siendo los que definen nuestra identidad. ¿De acuerdo? Entonces, el perdón es hiper necesario. Adecuar nuestro diálogo, ¿sí? En este caso, el doctor Neil Anderson dice en su libro Victoria sobre la oscuridad, la razón por la cual tantos cristianos no están disfrutando de la madurez y la libertad que es de parte de la herencia de Cristo es porque tienen percepciones de sí mismos erradas. No se ven como realmente son en Cristo, no se ven como Dios los ve y como resultado sufren una pobre autoimagen. No comprenden que su verdadera identidad está identificada con el Adán incorrecto, en este caso. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción que tenemos? Pues la palabra es muy específica. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este versículo nos habla de la necesidad de adecuar nuestro diálogo interno y nuestro diálogo externo a nuestra nueva identidad. Si yo soy un hijo de Dios, pero en mi casa hablo como un hijo del diablo, pues lo siento mucho, ahí no hay ninguna coherencia. Básicamente. ¿Ok? O yo manejo el diálogo igual en la iglesia y en mi casa y dentro de mi corazón, o no hay coherencia. Seamos honestos. Entonces, si queremos tener una percepción correcta, nuestras palabras tienen que cambiar según lo que la palabra dice de nosotros. Y yo tengo que hablarme interiormente como la palabra dice de mí. Entonces, yo tengo una coherencia con lo que la palabra dice y en este caso lo que está sucediendo es que estoy adecuando mi diálogo a lo que la palabra dice que yo soy. Estoy confesando, pero al mismo tiempo yo me estoy hablando internamente conforme la palabra dice. Eso es correcto. Ahí estoy, en este caso, cambiando esa percepción por la percepción que Cristo me dice. Amén. Si no, estamos alargando y alargando y alargando el proceso. Y es un proceso inacabable. 5 formas de favorecer. Otra más. Venga, la tercera. Las señales o recuerdos. El sema que decíamos antes, ¿verdad? A los hijos de Israel le dijeron, ponte un cordón de color azul. ¿Y qué será esto del sema? ¿Cómo puedo hacerlo esto en la práctica? ¿Cómo puedo trabajar mi identidad en la práctica? Pues mira, las señales son una constante en la palabra de Dios. Estas tienen como propósito hacer visible a nuestra vista y por lo tanto a nuestra mente la verdad de Dios sobre nosotros. Veamos, por ejemplo, la historia de Abraham. ¿Qué sucedió con Abraham? Yo estoy seguro que aquí se ha predicado y se ha enseñado sobre Abraham, ¿a que sí? ¿Alguna vez? Bien. A ver, ¿quién me puede decir alguien sobre Abraham? Algo, venga, lo primero que te acuerdes de Abraham. Dime algo. Padre de la fe. Padre de la fe. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, algo más. No, ese fue Moisés. Sí, sí. ¿Qué más? Le creyó a Dios. Muy bien. ¿Alguien sabe que Abraham era hijo de un hombre rico? Abraham era hijo de un hombre rico y vivía nada más y nada menos que en Ur de los Caldeos. Es como decir hoy en día vivir en Nueva York. Era el centro de los centros, o sea,
el mejor lugar. El tipo era el hijo de un hombre rico, vivía en el mejor lugar que se podía vivir en ese tiempo. Y un día se le aparece Dios y le dice, vete a una tierra que yo te prometo y te haré una gran descendencia. No sé vosotros, pero yo estoy en mi jacuzzi y le digo al Señor, lo siento mucho, estoy ocupado. No me voy. Sinceramente, no me voy. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no se fue al primer llamado. Abraham se fue cuando murió Taré. ¿Quién era Taré? Su papá. Ahí se fue. Y cuando Abraham se fue, necesitó un proceso de 40, escúcheme, 40 años para ser el padre de la fe que hoy en día nosotros conocemos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Pues Dios tuvo que ser intencional con su identidad y tuvo que cambiar la identidad de ese hombre que a más trabajaba con otros dioses, porque hay que decir que la familia de Abraham trabajaba con otros dioses, ¿sí? Ese politeísta, y tuvo que cambiarlo. ¿Y cómo lo hizo? Pues mire cómo lo hizo. Dios utilizó el Sema. Un día le dice Dios a Abraham, ¿sabes qué? Mira lo que hay ahí. Lo que hay ahí es tierra. Pues mira, así de incontable será tu descendencia. ¿Puedes contar esos granos de arena? No. Pues mira, así será tu descendencia. Muy bien. Al otro día le dice, mira las estrellas. Mira, qué bonitas. Mira, así será tu descendencia. Al otro día le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Entonces, ¿qué él hacía? Se presentaba y decía, ¿cómo estás? Soy padre de muchas gentes. No tenía ni un solo hijo. Vaya la broma, ¿verdad? El tipo se presentaba como padre de muchas gentes y no tenía ni un solo hijo. Pero es que, fíjate, todavía a los 90 años al pobre Dios le dice, este es mi pacto, circuncídate. Y el tipo a los 90 años se circuncida, sin anestesia. No quiero saber ni lo que hubiera sido eso. Yo no sé si lo hubiera hecho, pero él lo hizo. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que Abraham salía por la noche de su tienda, miraba las estrellas y ¿de qué se acordaba? De la promesa. Y por la mañana caminaba por el desierto y ¿de qué se acordaba? De la promesa, porque lo veía en la arena. Veía su desnudez y ¿de qué se acordaba? De la promesa. Se presentaba a otras personas y ¿de qué se acordaba? De la promesa. ¿Por qué? Porque el Señor le puso así, señales, una tras otra, tras otra. Él vivía en lo natural y en lo espiritual de forma constante, fue perseverante en la fe. Pero también porque su relación fue creciendo. Por eso es que Dios lo llamó mi amigo. Otra vez el vínculo afectivo ahí. ¿Lo vieron, verdad? Así que, ¿por qué no pones señales en tu vida? ¿Saben una cosa? Yo tenía 18 años, me fui a vivir a un piso de jóvenes de mi iglesia. Me independicé de mi casa y para irme a trabajar desde ese piso de jóvenes creyentes que pertenecía a mi iglesia, yo tenía 1 hora y media de camino. Tenía que agarrar un tren y un autobús. Y 1 hora y media de vuelta. Eran 3 horas que yo perdía. No podía asistir a la iglesia por las tardes entre semana. Y un día le dije, Señor, yo necesito algo con que moverme. Estoy aquí en este piso porque tú has dicho que me independice de mis padres, ya lo he hecho, te he obedecido, ahora quiero moverme, así que voy a orar por una moto. Y empecé a orar por una moto. Y miren, ustedes no lo saben, mi mujer sí lo sabe, pero si hay algo que yo sea es que soy perseverante. O cabezota, dilo como quieras, me da igual. ¿El punto cuál es? Yo empecé a orar por la moto, y venga a orar por la moto, y venga a orar por la moto. Y ya cuando pasaron mes y medio, 2 meses, me cansé de orar por la moto no venía por ninguna parte, y un día le digo todo frustrado a un hermano, mira, está orando por la moto y el Señor no me quiere dar una moto. Y el hermano me dice, oye, ¿y qué moto le pedías al Señor? ¿Cómo qué moto? Pues una moto. Pues vaya fe que tienes, que ni siquiera es capaz de pedir al Señor la marca de la moto. Oye, me quedé pensando, pues es verdad. Así que agarré un papelito y puse, quiero una Derby Variant. Por aquel tiempo la Derby Variant era lo que se estilaba. Quiero una Derby Variant de color rojo. Y puse papelito en el espejo donde me miraba por las mañanas para orar. Cuando llegaba a la taquilla del trabajo, ahí estaba, quiero una Derby Variant de color rojo. Y decía, en el nombre de Jesús, amén. Miraba en mi cartera, ahí tenía mi papelito, quiero una Derby Variant de color rojo, amén. Claro, ¿qué es la fe? ¿Alguien se acuerda? Efectivamente. ¿Qué fue pasando? Pues que al perseverar en la oración y en la fe, ¿sí? Finalmente un día yo recibo en mi corazón la moto te la va a dar el Señor.
Quito todos los papeles y pongo otro. Gracias por mi Derby Variant de color roja. Y empecé a poner todos los sitios gracias. Y un día estaba hablando al Señor, gracias Señor por mi Derby Variant de color roja. Y había un amigo a mi lado que yo estaba trabajando, era carpintero en aquel tiempo, y me dice, ¿qué moto si no tienes ninguna moto? Y dice, pues la voy a tener. Y me miraba, estás loco. No estaba loco. Ya sabía, yo ya tenía la fe en mi corazón. Pasado unas 2 semanas más o menos, viene un hermano que se llama José Doña, que allá está con el Señor, y me dice, Joan, me he comprado un Seat Ibiza, te quiero enseñar mi Seat Ibiza, y nos fuimos a dar una vuelta con su Seat Ibiza, y al final cuando me lleva a casa me dice, el problema que tengo es que el garaje de mi casa es muy pequeño y tengo una moto que me molesta y, oye, ¿tú no necesitarás una moto? Yo respiro, digo, a ver, por favor, dime que es roja. Sí, es roja. ¿Y es una Derby Variant? Es una Derby Variant, esa es mía, la estaba esperando. Y tuve mi Derby Variant de color roja. ¿Por qué no nos ponemos señales? Somos tan cristianos, tan protestantes, que no nos ponemos ninguna señal por no parecernos en nada al católico. ¿Pero esto qué es? Es una señal, dice que soy guapo pero estoy ocupado. ¿Verdad? Hombre, tengo autoestima, que quieren, ¿no? ¿La Santa Cena qué es? Pues es una señal de que Cristo murió y que Cristo vendrá. ¿Verdad? ¿Por qué no ponemos más señales, no? ¿Un tatuaje? ¿Por qué no? Que conste que yo no tengo ningún problema con eso. Vivo en la gracia. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que nosotros los creyentes tenemos que ser intencionales con nuestro proceso de identificación con Cristo. Ese es el punto. Y si somos intencionales en tener una buena educación, si somos intencionales en tener un buen cuerpo, si soy intencional en mi salud física, pero no soy intencional en vivir como un hijo de Dios, pues estamos mal. Ahí algo no cuadra. ¿Ya? Por lo tanto, las señales son importantísimas. ¿Qué dice Deuteronomio 11:18? Que alguien me lo lea, por favor, en voz alta y rapidito, porque vamos ahí con el tiempo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. ¿Qué palabras? La palabra de Dios. Y en vuestra arma, y las ataréis como señal en vuestra mano. En vuestra mano. Y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Por qué? Porque tenía que estar siempre la palabra de Dios visible. ¿Sabe qué? Cuando yo llego a la casa, ¿dónde tengo mi Biblia? En un cajón o encima de la mesita cerrada. O en el celular, peor. Porque tengo 20 aplicaciones que me están diciendo mensajes sin tonterías, pero la Biblia no la leo. La palabra es tan necesaria. Si no eres la palabra, nunca podrás vivir como un hijo de Dios. ¿Ya? No vamos a leer Génesis 30 del 37 al 43 por falta de tiempo, pero es cuando Jacob pone las varas, ¿verdad? Que parece casi un acto de brujería. Ponen las varas y el ganado empieza a nacer como si fuese, o sea, como Dios le había dicho que iba a ser, ¿no? Ese es otro tema que hablaremos más adelante, pero que habla también de eso, de ponerse señales. Muy bien. El cuarto, el Espíritu Santo. ¿Por qué todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? Romanos 8:14. Básicamente, el Espíritu Santo es el que, de alguna forma, nos guía en ese proceso de identificación con Cristo. Pero ¿saben una cosa? Necesitamos darle lugar al Espíritu Santo. Ese es el punto. Cuando yo hago consejería con hombres y estos me dicen, es que esto, es que lo otro, es que aquello, es que mi mujer esto, es que no sé, es que fulanito de tal, lo otro. Yo siempre acabo con la pregunta, bueno, a ver, ¿y qué es lo que Dios hubiera hecho en tu lugar? ¿Qué es lo que Jesús hubiera hecho en tu lugar? ¿Te lo preguntaste? No. Si no das lugar a Dios, acabamos, cerramos y nos vamos. O sea, si no damos lugar en la pregunta, al menos, ¿qué es lo que Cristo haría? ¿Cómo vas a darle lugar a que el Espíritu Santo te hable? El Espíritu Santo es un caballero. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Darle lugar. Eso es lo primero. En segundo, algo que hemos aprendido, tanto mi esposa como yo, es que si quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, necesitas sí o sí ser un amante de la palabra de Dios. Y otra vez vuelvo a la Escritura. Es como si, por ejemplo, alguien aprende inglés y resulta que te vas a Australia. Mi hija aprendió inglés y se fue a Australia. Y cuando estaba en Australia tenía dificultades para entender a la gente.
¿Por qué? Porque en Australia tienen su propio acento, porque tienen sus propias palabras autóctonas, por una serie de cosas. Total. Pero cuando ella estuvo ya en Australia unos cuantos meses, ya entendía perfectamente a los australianos. Pues pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Cuando lees la palabra es como una inmersión lingüística. Escuchas al Espíritu Santo constantemente, te habla constantemente, pero tienes que amar la palabra y leer la palabra. ¿Cómo más sé que el Espíritu Santo me habla? Bueno, pues el Espíritu Santo, básicamente, algo que hemos aprendido es que Él te habla y lo que Él habla no contradice las Escrituras. No solo no contradice las Escrituras, sino que te da paz. Puedes estar aterrorizado, o sea, puedes tener miedo, pero tienes una paz interna. Sí, esto es el Señor, ¿no? Hay muchas formas de entender y de escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso que llamas intuición no es otra cosa que la voz del Espíritu Santo en ti. ¿Sí? Entonces necesitamos darle lugar. Si no le damos lugar, evidentemente, pues no podremos ser guiados por Él, ¿no? Y por último, la lectura bíblica, que es lo que hemos estado hablando. Si hay algo que conforma interiormente, esto es leer la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando leemos la palabra, Dios tiene el poder de confrontarnos como el que mira a un espejo, de tal forma que vemos lo bueno y lo malo que hay en nosotros, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios, porque esta va a convertir nuestra alma, ¿sí? Muy bien. ¿Qué características definen a un hijo de Dios? Pues tenemos aquí un vídeo, así muy cortito, de 2 o 3 minutos, que nos va a decir algunas cosas interesantes, que espero que os guste. Sobre todo este vídeo está dedicado a los jóvenes y a los no tan jóvenes también. Who are you? What is your identity? And what voices are you listening to? Let me explain. Do you ever find yourself thinking, I'm such a loser? I am a fraud. I am a failure. I'm so stupid, I can't do this. Do you look at other people and say, they are such a better person than me? Do you ever look at yourself in the mirror? Think, I am so ugly. Let me ask you, do you think that's the voice of the Lord Almighty talking? Or is that the voice of something or someone else? So listen closely. This is what the Word of God says about you and your identity. It says that you belong to Him. You are a child Of the King, a disciple of the King. It says that you can approach His throne in freedom and confidence. You have access to His throne. In fact, you are seated next to Him. That you are made righteous through Him, and that you are loved by Him. Do you understand that? That the sovereign King accepts you. It says that you're befriended by Him, chosen by Him, and you're completed by Him. You are united with Him. You are His child. You will spend eternity in His presence. Do you understand the fullness of that? You have been given everything by Him. You are healed by Him. You are hidden in Him. You're defended by Him, and you're guided by His holy presence. You are one with the sovereign King. You are one with the Almighty God. You are one with Him. You are established in Him, anointed by Him. You are His workmanship, and He cherishes you. He bought you with His blood. You were buried and baptized in His death, and you were raised with Him into new life. You are made alive by the King. Listen to this. You have been given a spirit, not of fear, but of power, of boldness, and a sound mind. You cannot be separated from His love, which goes on and on and on. You are established in Him.
You are anointed by him. You are saved and sealed by him, sanctified and justified by him. You are redeemed. You are cleansed. And you were bought with his blood. You were buried and baptized into his death. You have been raised up by him into his new life. You have been made alive by the King. So don't cheat us out of your contribution. By living a life that is based on an unhealthy self-perspective. Give us what you've got. Give us this new creation that you are in Christ. Show us your true identity. Give us your true identity. La creación está esperando que muestres quién eres. La palabra lo dice. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Demuestra a tu vecino quién eres. Sé generoso. Sé un hijo de Dios. Sé Cristo en tu casa, pero sé Cristo también en tu trabajo. Sé Cristo en donde estudias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Si resulta que es lo que nos da plenitud. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios? Pues bueno, hemos visto algunas en este vídeo, ¿sí? Vamos a leer solo Juan 11, de 43 al 44, así rápidamente, por favor. Solo vamos a ver este versículo para no demorarnos mucho. ¿Quién lo tiene? Hasta ahí, muy bien. Podéis pensar, ¿qué tiene que ver esto con la característica de un hijo de Dios? Pues mira, resulta que Lázaro está representando en esta historia a un creyente. ¿Por qué? Porque estaba muerto, como nosotros estábamos muertos anteriormente, y resucitó. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero cuando nos convertimos, tuvimos nueva vida, ¿verdad? En Cristo. Bien, entonces somos como Lázaro. ¿Y qué es lo primero que Jesús le dice a Lázaro? No a Lázaro, sino a los que estaban alrededor de Lázaro. Desatadlo. Quitadle todas las vendas. ¿Por qué es tan importante que entendamos este punto? Porque Colosenses 3:12 dice, revestíos del nuevo hombre. ¿Cómo yo me voy a revestir del nuevo hombre si no me quito los harapos viejos? ¿Cómo puedo pretender vivir como un hijo de Dios si no dejo lo viejo atrás? Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lo viejo quedó atrás, ¿verdad? Pablo lo dijo de otra forma. Pablo dijo, ciertamente no lo he conseguido aún, pero prosigo hacia la meta, ¿sí? Sin mirar atrás. Cada día tú puedes vivir, cada día te puedes comportar, cada día tienes la oportunidad de vivir como un hijo de Dios. Cada día Dios te da la oportunidad. Cada día. Por lo tanto, las características que definen a un hijo de Dios es una identidad correcta, un posicionamiento adecuado y una autoridad expresada. Esas serían las características que definen a un hijo de Dios. A este punto yo lo diría también que es alguien que ama a Dios con todo su corazón, alma y mente, ¿verdad? Identidad, posición y autoridad. Y vemos, por ejemplo, esto en Mateo 4. Y son las últimas diapositivas antes del descanso, ¿sí? Mira lo que dice aquí. Y vino a él el tentador, está hablando de la tentación de Jesús, y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿a qué atacó Satanás? A la identidad de Jesús. Exactamente. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera convertido las piedras en pan? ¿Os habéis preguntado? ¿A quién hubiera obedecido? ¿De qué habría dudado? ¿Qué tendría que demostrar? Alguien que tiene clara su identidad no tiene que demostrar nada.
¿Ok? Muy bien. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie de piedra. Mas Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Fijaros una cosa. Al principio, aquí lo que tenemos es que el diablo cuestiona lo que es la identidad de Jesús. Y Jesús le dice, finalmente, cuando el diablo vuelve a cuestionar su identidad, le dice, ¿sabes qué? Yo soy el Señor, tu Dios. Él está diciendo, yo soy el Señor, identidad, tu Dios. ¿De acuerdo? Sigue diciendo, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y dijo, todo eso te daré si postraré me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Qué aplicó ahí? Autoridad. Identidad, posicionamiento, autoridad. ¿Lo veis en ese versículo? ¿Por qué a veces no podemos decir, basta, se acabó, te ato, fuera? No tenemos esa autoridad. Porque no la creemos. Porque tampoco creemos en quiénes somos nosotros. Tan sencillo como eso. Y aquí tenemos, pues, la última parte. O sea, ya hemos finalizado la primera parte. Vamos a tener, quiero 15 minutos, 10-15 minutos como mucho, de un break, de un pequeño descanso para tomar un cafecito. Nos vemos aquí porque son y 17. Sería bueno que nos viéramos a 1:30 en punto, porque la segunda parte es mucho mejor todavía. No te la vayas a perder. Amén. Que Dios os bendiga.